Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática en estos últimos días el mensaje de Hebreos. Lección número 2. El mensaje de Hebreos. El texto para memorizar se encuentra en Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. La lección de esta semana enfatiza sobre dos temas muy importantes. El primero, Cristo como nuestro Rey, y el segundo, Cristo como nuestro mediador. El libro de Hebreos se escribió para fortalecer la fe de los creyentes en medio de las pruebas. Se escribió también para animar a su pueblo a aferrarse a su fe hasta el final. Y se escribió para recordar que las promesas de Dios se cumplirán a través de Jesús. Jesús, quien está sentado a la diestra del Padre, se visualiza a Jesús como aquel que pronto vendrá a llevarnos de regreso al Edén. A Jesús, quien nos transmite las bendiciones del Padre. También el libro de Hebreos se escribe para advertir sobre los peligros a los cuales estaban expuestos. En sus advertencias vemos, en primer lugar, se compara a la generación del desierto con los lectores de Hebreos. Y en segundo lugar, se nos exhorta a tener fe. A pesar que la generación del desierto fue la que vio el asombroso poder de Dios manifestado en señales y milagros en su liberación de Egipto, fue quien escuchó a Dios pronunciar los 10 mandamientos desde el monte el Sinaí, a pesar que fue el pueblo que vio la columna de fuego de noche y la nube protectora durante el día. Fue un pueblo privilegiado que comió maná, pan del cielo, y bebió agua que brotaba de las rocas donde quiera que acamparan. A pesar de todos estos privilegios y milagros, ellos desconfiaron de Dios. Llegaron a la frontera de Canaán, a la tierra prometida, pero no pudieron entrar. Es decir, les faltó la fe, que es la esencia de lo que Dios requiere. La fe es muy importante en el plan de la salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios. En esta semana vamos a observar que el libro de los Hebreos nos dice que nosotros, al igual que la generación del desierto, también estamos a la frontera de la tierra prometida. Aunque nosotros no escuchamos a Dios hablar desde el monte Sinaí, pero sí lo vemos a través de las Escrituras con la mayor revelación que ha hecho. Vemos a Dios hecho carne, es decir, vemos a Jesucristo. Y vamos a responder la pregunta: ¿cuál es el mensaje principal del libro de Hebreos? Jesús es nuestro Rey. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El punto principal de Hebreos es que Jesús es y siempre ha sido, junto con el Padre, el Rey y el gobernante del universo. Jesús es quien está sentado a la diestra del Padre, y es Jesús quien le concedió a Adán y a Eva el dominio de este mundo. Pero cuando Adán y Eva pecaron, Satanás usurpó ese dominio. Ante esta crítica situación, Dios prometió que una simiente restauraría a la humanidad. Y Jesús vino y derrotó a Satanás en la cruz, con lo que recuperó el derecho de gobernar a quienes lo acepten como su Salvador. Y más adelante se le prometió a David que un rey de su linaje o de su simiente gobernaría al mundo, librándolo del poder del enemigo. Y el libro de Hebreos presenta la forma como Dios logró todo esto, es decir, presenta la forma como Dios recuperó lo que Adán había perdido. Los pasos que usó Dios fueron: primero, Dios adoptó a Jesús como su Hijo. Segundo, Dios presentó a Jesús ante la corte celestial y se le proclama el gobierno eterno del Hijo. Y tercero, lo entronizó y le dio poder. Jesús es nuestro mediador. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mediador
es un término del antiguo mundo comercial y legal. Describe a alguien que negocia o actúa como un árbitro entre dos partes con el propósito de eliminar un desacuerdo. Por tal motivo, un mediador es una persona que intercede. Un mediador es una persona que intenta influir. Una persona que intercede, es decir, una persona que actúa como intermediario para trabajar con las partes enfrentadas a fin de lograr una conciliación. Una persona que intenta influir es aquella que busca eliminar el desacuerdo entre dos partes con el objetivo de resolver el conflicto. Solo hay un mediador entre la humanidad y Dios. Ese es Jesucristo. A Cristo se le llama el mediador único entre Dios y los hombres. No hay otro, porque no se necesita ningún otro. Por medio de este oficio de Cristo como mediador, la salvación y el conocimiento de la verdad están universalmente disponibles. Aunque el pecado había destruido la estrecha comunión entre la humanidad y Dios, y como resultado final del pecado sería la destrucción de la raza humana, Cristo vino y restauró la conexión y la comunión perdida. Esta restauración de la conexión y de la comunión se conoce con el nombre de reconciliación. Solo Jesús es el vínculo entre Dios y la humanidad, y por este eslabón podemos gozar de una relación de pacto con Dios. La referencia de Pablo como Jesucristo hombre expresa su cualidad singular de ser tanto humano como divino, naturalezas necesarias en el plan de salvación. La salvación y la mediación están ancladas primero a la humanidad de Jesús, Jesús como ofrenda propia y voluntaria, y está anclada a la divinidad de Jesús. Jesús, al ser tanto Dios como hombre, es capaz de vincular el cielo y a la tierra con lazos que nunca se van a quebrantar. Jesucristo vino para que Él pudiera vincular al hombre finito con el Dios infinito y conectar la tierra que se había divorciado del cielo por el pecado y la transgresión. Jesús es nuestro defensor. Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El pueblo de Israel quería un rey que lo juzgase y los liderase en las batallas. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. El pueblo de Israel se olvidó que Dios era su rey. Hebreos presenta a Jesús como nuestro defensor, el que pelea por nosotros. Cristo enfrenta y derrota a Satanás en un combate a solas y nos libra de la esclavitud. Al igual, vemos el ejemplo de David ante Goliat. David salvó a sus hermanos de la esclavitud al derrotar a Goliat. Jesús batalló con Satanás en lugar que lo hiciera el pueblo. Jesús se vistió de la armadura, peleó con el enemigo y ganó la guerra. La iglesia, en este tiempo, somos parte de su ejército. También nos ponemos la armadura y luchamos junto a nuestros hermanos y hermanas, dirigidos por nuestro Salvador, las batallas que aún quedan por pelear. Gracias a Jesús, nuestro defensor, la victoria está asegurada. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 6:20. Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Los sacerdotes fueron designados para representar a los seres humanos ante Dios. Fueron designados para ofrecer sacrificios, para buscar perdón y purificación. Fueron designados para enseñar la ley de Dios, para bendecir en el nombre de Dios. Y los sacerdotes fueron designados para mediar por los seres humanos en su relación con Dios y las cosas que le conciernen. El sacerdote era un mediador. Esto valía para cualquier sistema de sacerdocios en la antigüedad
ya fuera israelita, griego, romano o cualquier otro. Todas estas funciones, como de representar, ofrecer sacrificios, enseñar, mediar, fueron asumidas por Jesús cuando Dios le nombró bajo juramento sacerdote según el orden de Melquisedec. Por ello, ya no tenemos necesidad de sacerdotes terrenales que intercedan por nosotros. Por otra parte, todos nosotros somos colaboradores de Jesús, real sacerdocio, ofreciendo sacrificios de alabanza a Dios. Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús es mediador de un mejor pacto. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Un mediador es una persona que se interpone entre dos partes para llegar a un acuerdo o a establecer una relación. En el judaísmo, por ejemplo, Moisés es el mediador principal del pacto del Sinaí. Pablo nos dice que hay solo un mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Hebreos enriquece este tema al decir que Jesús es mediador de un mejor pacto o el mediador de un nuevo pacto. Necesitamos responder la pregunta: ¿cuáles son las diferencias entre el antiguo y nuevo pacto que menciona el apóstol Pablo? El antiguo pacto se basa en el santuario terrenal. El nuevo pacto se basa en un santuario celestial. El antiguo pacto fue inaugurado con la sangre de animales. El nuevo pacto inaugurado con la sangre de Cristo. El antiguo pacto se hace sacrificios que no perfeccionan, mientras el nuevo pacto, el sacrificio sí perfecciona. El antiguo pacto habla de muchos sacrificios, el nuevo pacto un solo sacrificio. Y el antiguo pacto habla de sacerdotes mortales y el nuevo pacto de un sacerdote inmortal. Y por último podemos decir que los sacerdotes del antiguo pacto eran imperfectos, mientras el sacerdote del nuevo pacto era perfecto. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Es el mediador de la bendición de Dios para nosotros. Jesús es el mediador en el sentido de que es el canal a través del cual fluye la bendición de Dios. Jesús es nuestra máxima esperanza de salvación. Crecer en la Fe les invita a seguir estudiando la lección de la escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, activa la campanita y le des like. Bendiciones.